mensaje que Dios nos ha enviado hoy. El título que hemos puesto es Abundancia en tiempos de crisis. Prepárate a recibir palabra de Dios que va a transformar tu manera de vivir y de ver las cosas. Abundancia en tiempos de crisis. Estamos viviendo o comenzando un tiempo de crisis mundial, porque realmente está empezando. Según todos los pronósticos de los economistas internacionales, esto es solamente lo que llaman el tip, el tope del iceberg, se me fue esa palabra. El tip del iceberg. En el Spanglish que hablamos, usted me entiende. Quiere decir que lo que se está viendo es muy poquito de lo que realmente es el problema. Y muchas personas están temerosas, asustados, realmente tienen razones para ponerse nerviosos, porque no conocen al Dios Todopoderoso, porque no saben de dónde va a venir la provisión, solamente cuentan con la tecnología, la sabiduría humana y las estrategias que entre país y país, personas y personas pueden tener. Pero nosotros que conocemos al Dios viviente, al Dios eterno, al que creó los cielos y la tierra, no debemos andar con temor, no debemos andar con preocupación, no debiéramos ni siquiera preocuparnos por la situación mundial y por la situación económica. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos del dueño del oro, de la plata, de la tierra y de su plenitud, del que con solo decir algo las cosas suceden. Dios solamente tiene que decir una palabra y esa palabra va a ejecutar su voluntad y se va a realizar de acuerdo a lo que Él quiere que sea. Entonces, cuando te hablen de crisis, piensa, es mi mejor tiempo. Es donde voy a conocer el poder de Dios. Es donde Dios se va a glorificar en mi vida como nunca antes lo he visto. Y que Dios nos ayude a mirar siempre las cosas como Él las mira y no como los demás que no creen en Dios, que no lo conocen, están mirando las cosas. Y Dios te dice, camina por fe y no por vista. Dios es el mismo hoy, ayer y por siempre será el mismo Dios. El mismo que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, en un desierto no hay supermercados, en un desierto no hay almacenes, en un desierto es un desierto. Dios les proveyó todo lo que necesitaban, Dios les dio alimento, el maná caía cada día como un rocío y ellos comían ese pan que caía del cielo de manera sobrenatural por muchos años. Y también Dios les sacaba agua de roca, de piedra, y formaba ríos en medio del desierto para que ellos bebieran agua. Imagínense, y ese mismo Dios es el que está obrando hoy en día en todo su pueblo y en todos aquellos que esperan en Él, que creen en Él. Vamos a comenzar leyendo en el libro de los Salmos, en el Salmo 36, los versículos 7 y 8 del Salmo 36. Dice la palabra de Dios, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Dios dice que por su misericordia tú y yo seremos saciados y tú y yo siempre tendremos algo que tomar, porque nuestro cuerpo requiere líquidos, requiere agua. Y Dios es que provee eso que nosotros necesitamos. Pero no dice que tendremos solamente un poquito, seremos saciados, dice la palabra. ¿Por qué? Por causa de la misericordia de Dios. Reconoce esto, que tú y yo podamos tener lo que necesitamos no es por nuestros méritos, es por la misericordia de Dios. Dios provee porque Él tiene misericordia. Dice el versículo siguiente, el 9 y el 10.
porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Nosotros sabemos que si estamos en Dios, no andamos en tinieblas, porque en Él está la luz y Él es la luz que ilumina a todos los hombres. No es como la luz del sol, es una luz sobrenatural que nos ilumina nuestro entendimiento y ya no andamos más en tinieblas, sino con la luz de Dios. Entonces, viendo que la Biblia dice que Dios es que tiene todo, en Él está el manantial de la vida. Tú necesitas vivir, la vida la da Dios. Tú puedes respirar porque Dios te lo permite. Dios ha hecho tu cuerpo, el mío, el de cada ser humano y de cada ser viviente, y Dios ha suplido siempre las maneras para que ese cuerpo siga viviendo. Cuando estábamos cantando sobre que los latidos que tenemos se lo entregamos al Señor, qué lindo fuera que lo hagamos así, que reconozcamos que cada latido del corazón está indicando que tú tienes vida y que ese tiempo entre latido y latido, tú le dices, Señor, esta vida la recibo de ti y la entrego a ti, la dedico a ti. Todo lo que haga sea para ti, para glorificar tu nombre, para vivir agradecido, agradecida porque tú me das tantas cosas, porque me amas, porque tienes misericordia de mí. Tendríamos que vivir agradecidos a Dios. Y vamos a ver dos ejemplos hoy de provisión que Dios ha hecho de manera poderosísima, sobrenatural, y cómo Dios en tiempos de gran escasez, terrible escasez, cómo Dios ha suplido a personas que han confiado en Él, que han creído en Él y que han esperado en Él. El primer ejemplo vamos a verlo en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a ver este caso cuando Elías tuvo que entrar en la escena bíblica y lo que ha pasado allí. Primera de Reyes, capítulo 17. Leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice la palabra: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado, dice, a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Amén. Aquí tenemos este profeta de Dios que él envía a hablar con este rey, Acab, un rey malo, hacía tantas cosas desagradables delante de Dios, y Dios entonces manda un juicio sobre esa nación que se ha apartado de Dios, un juicio, y manda a Elías a avisarle cuál es el juicio. Y Elías, que vive en la presencia de Dios, que conoce la voluntad de Dios, que entiende las palabras de Dios, tiene ahora la tarea de irle a decir en su propia cara a este rey malo lo que va a pasar, cómo Dios los va a castigar a ellos. Y les dice: no va a haber ni siquiera rocío en varios años, hasta que yo lo diga. Escuche bien, no solamente no va a llover, no va a haber rocío en la mañana. Usted sabe que cuando amanece normalmente está mojado, la grama o algunas cosas por el rocío, la humedad que se condensa. Y Elías dijo: ni eso van a tener. Y Dios, que era el que había hablado y había mandado a Elías a hablar, tenía que hacer. Elías habló lo que Dios quería que hablara, pero Dios es que iba a hacer
lo que se tenía que hacer. Dios iba a cumplir su palabra, iba a respaldar a su siervo y mandó que se fuera entonces a algún lugar solo y que no se preocupara por comida ni bebida. Escuche bien, que no lleve nada, porque Dios se encargará de mantenerlo con vida a él. De la manera quizás menos esperada, él iba a tener carne en su mano y llevarla a su boca. Y pan, y no tenía que cocinarlo ni que ir a cultivar el trigo, sino que alguien se lo iba a traer. Y eran unos mensajeros muy particulares, los cuervos. Los cuervos, dice la palabra que Dios, dice el versículo 5, el 4, beberás del arroyo, dice, y yo he mandado a los cuervos. Dios les da órdenes aún a las aves y tienen que obedecer esa orden. Y los cuervos por algún lugar veían la carne, alguien estaba tal vez asando carne, le cogía una y se le llevaba a aquel que tenía hambre y que estaba esperando el cuervo. Y volvió el hambre de la tarde, ahí viene, con el pan y con la carne de la tarde. Y así duró un tiempo siendo alimentado de manera sobrenatural Elías. Pero no estaba lloviendo. Y dice el versículo 7, pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entonces ya no tiene agua para tomar. El cuervo le podrá seguir trayendo pan y la carne, pero ¿cómo va a tomar agua si ya no hay agua? Escuche bien, Elías está viendo que su palabra realmente se ha cumplido, que Dios está respaldando su palabra y que está trayendo Dios el juicio sobre esa nación impía que se había apartado de Dios. Dios está trayendo un juicio, como está pasando hoy en día. El mundo se ha apartado de Dios. Aún las religiones están predicando y adorando no al verdadero Dios. Hay una gran confusión a nivel doctrinal. Hay muchas sectas que se han levantado con doctrinas extrañas y cada secta tiene seguidores. Y hay muchas personas que se están volviendo ateos, no creen en nada ni en nadie, porque las diferentes religiones se viven contradiciendo y crea confusión. Hoy en día las personas están viviendo por lo que su razón le dicta, por lo que han aprendido, por lo que los que estudian psicologías, comportamiento humano, lo que sea, le están diciendo que debiera hacerse así, pero no necesariamente como dice la palabra. Y se han apartado de Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Está enviando un castigo a la humanidad hoy en día. Y este castigo tiene que ver con todo lo que se hace, porque el dinero se mete en todo lugar. Dios está tocando la economía de los pueblos y está apretando un poquito. Allí fue el agua que no caía. Ahora es que no hay manera de que echen adelante y estamos mirando cómo el desempleo está creciendo, cómo las empresas se están cerrando, yéndose a la bancarrota, cómo personas están nerviosas, si me sacan del trabajo, ¿qué voy a hacer? O si no consigo ese negocio que tengo planeado, ¿qué va a pasar con mi empresa? Y personas no saben qué hacer. Pero déjeme decirle algo, si usted está con Dios y usted cree en Dios y usted sabe quién es Dios y le obedece, no se preocupe, que Dios tendrá sus cuervos para alimentarlo a usted. Dios tendrá la manera de hacerle llegar a usted. Aleluya. Bendito sea Dios por siempre. No se preocupe. No esté temeroso de lo que puede pasar, porque usted dirá, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Decláralo, es la palabra que lo dice. Declara la palabra. ¿Alguien te está asustando? ¿Quieres que te hable de quien realmente tiene control de todo? ¿Quién? ¿Cuál gobierno? El de arriba. Quiero hablar del verdadero gobernante de las naciones, que es Jehová de los ejércitos. Quiero hablarte de él para que no tengas más temor.
Y nosotros, en lugar de recibir temor de alguien, le ofrecemos aliento a esa persona. ¿Por qué? Porque sabemos a quién seguimos. Como Elías obedeció a Dios. Cuando Dios dijo algo, Elías lo hizo a sí mismo. Vaya, hable con Acab el rey. Señor, ¿y si me matan? Bueno, si me matan, que maten. Voy a hablar porque Dios me mandó. Nada de contradecir a Dios y nada de ponerse a analizar si está correcto o no de manera razonable. Ahora Dios le dice, sal de la ciudad y vete a ese lugar que te voy a decir, al lado de ese arroyo. Tranquilo, que yo me encargo de ti. Elías obedeció. Y ahora Elías tiene otra tarea que tiene que obedecer. Dice el verso 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Otra vez, Dios le dice a Elías que ya Dios ha preparado quien le va a sustentar los próximos años que tenga que estar en otro lugar. Dios, cuando tú sigues la dirección de Dios, puedes estar seguro o segura que ya Dios ha planeado todo adelante de ti. Tú solamente sigue el mandato, sigue la dirección que Él te da. Dios ordenó a los cuervos y ahora Dios ordenó a una viuda para que alimentara a Elías. Y mire lo que sigue diciendo, el verso 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he allí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Un poco de agua. Acuérdese que no había agua. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió, vive, escuche bien lo que dice ahí, Jehová tu Dios. Ella sabía con quién estaba hablando. Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Porque ella sabe la crisis que está viviendo. Ella tiene el mayor deseo de atender la petición de este enviado de Dios a su vida. Ella tiene un poquito de agua, pues le voy a dar agua. Pero ahora darte ese pedacito de comida, no tengo mucho, ya me voy a morir. Ya la última ración que me queda es precisamente la que voy a consumir en el día de hoy. Y de ahí en adelante, a quedarnos en ayuno hasta que Dios nos mande a buscar. Esa era su esperanza. Pero déjeme decirle algo. Quizás aquí hay alguna persona que está como esta viuda, que dice, esta es mi última semana, no sé qué va a pasar de mi vida. O quizás mi último día, donde tengo la manera de desenvolverme correctamente. No sé qué va a pasar esta semana. Tú estás como esa viuda, diciendo, quizás ya no voy a seguir adelante. Pero ¿sabes una cosa? Que la viuda no se imaginó nunca que Dios le iba a enviar un mensajero a su propia casa. Que Dios tenía para ella a una persona que iba a hacer posible que ella siguiera viviendo por causa de este mensajero de Dios. Ella no sabía esto. Ella sí era una mujer que creía en Dios, porque por eso Dios le habló a ella. Por eso Dios la eligió a ella para enviar allí a Elías. Quizás tú no sabes lo que Dios te tiene preparado esta semana o este mes. Pero ¿sabes una cosa? Si tú crees en Dios y esperas en Dios, seguro que Él tiene algo para ti. Él tiene una solución preparada para ti. Aleluya. Bendito sea el Señor por siempre. Bendito sea Dios. Y no es cualquier solución. Es una solución que te va a hacer sentir gozoso, gozosa, en paz, alegre, disfrutando la vida. Hay sequía por todo lado, hay
toda clase de escaseces, pero tú estás bien. ¿Por qué? Porque el Altísimo es tu Dios y Él se encarga de sostenerte. Esa es la clave. Bendito sea Dios. Mire lo que dice el verso 13 hasta el 16. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida, dice, debajo de la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Escuche bien, aquí tenemos esta mujer viuda que le creyó al enviado de Dios. Y lo hizo así, dice la Biblia, ella lo hizo así como él dijo. Y él no dijo sus palabras, él dijo, así me ha dicho Dios que te diga, así ha dicho Jehová. Porque ¿quién era Elías para hacer milagros? Un ser humano normal. Pero aquel Elías era un hombre que Dios podía utilizar porque era alguien que se había consagrado a Dios. Era alguien que estaba disponible para Dios. Era alguien que no buscaba su propio beneficio, sino hacer la voluntad de Dios. Elías estaba a la disposición del Todopoderoso. Y Elías recibía la palabra de Dios y Elías la comunicaba a quien tenía que comunicarla. ¿Qué sucede? Que si Elías no obedece a Dios, no pasa nada de esto. Pero también, si la viuda no obedece la palabra de Dios a través de Elías, no pasaba nada tampoco. En otras palabras, la obediencia es muy importante, sumamente importante. Aunque parezca ilógico, tengo que obedecer. Aunque no entienda hacia dónde me llevan esta serie de situaciones, tengo que seguir obedeciendo. Porque yo no sé lo que hay detrás del velo, detrás del muro. No sé, pero Dios sí sabe lo que hay. Y por algo Él me manda a hacerlo así. Requiere obediencia. Y dice la palabra, hemos leído el verso 16, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. No escaseó ni uno ni otro. Dios, de una manera milagrosa, le proveyó día tras día, ya no solo a Elías, pero ahora a Elías, más a esta viuda y su familia, día tras día. Y por fuera se están muriendo, por fuera hasta dice la palabra que mataban los hijos y se los comían, de la desesperación que había y del hambre que había, porque no había lluvia. Pero sin embargo, el que está en la presencia de Dios está comiendo todos los días. Está teniendo lo que necesita todos los días. Bendito sea Dios. Porque Dios provee. Dios provee de manera sobrenatural, pero provee de manera abundante. Por eso es que es abundancia en tiempos de crisis. Existe la abundancia cuando todo el mundo está en crisis. Solo que la abundancia se encuentra en un solo lugar. Y ese lugar está en la presencia de Dios. Si tú estás en la presencia de Dios, quiero que sepas que Dios se va a encargar siempre de proveerte abundantemente, aunque los demás estén en crisis. Reconozcamos esto. Tenemos que estar con Dios, creerle a Él, confiar en Él, obedecerle a Él y esperar en Él. Y disfrutar lo que Dios nos va a dar. Disfrútalo porque es para ti. Pero tenemos otro caso. Este caso todavía va un poquito más allá. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 6, y ya nos vamos a quedar en Marcos 6. Es decir, vamos a terminar allí el mensaje. Vamos a ver lo que sucedió ahora con Jesús y los discípulos. Marcos capítulo 6, el versículo 7.
Dice la palabra de Dios: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Aquí está hablando de Jesús cuando tenía sus 12 discípulos, y él entonces dice, los envió de 2 en 2 y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y voy a saltar al versículo 12 y el 13. Dice la Biblia: y saliendo ellos, los discípulos, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Quiere decir que los discípulos de Jesús, los apóstoles, con la autoridad que Jesús les había dado, ellos estaban ahora haciendo el ministerio de poder, ministerio realmente sobrenatural. Están predicando que las personas se arrepientan, porque es el primer paso. ¿Quieres estar bien con Dios? Deja de hacer lo que desagrada a Dios. Arrepiéntete de estar pecando, de estar haciendo lo indebido. Arrepiéntete, ese es lo primero. Pero segundo, estaban sanando y estaban echando fuera demonios. En otras palabras, estaban quitando el oprobio, estaban limpiando, estaban arreglando lo torcido, lo dañado, lo podrido. Estaba otra vez el tiempo de restauración, donde quiera que ellos iban. Y ese mismo tiempo, Dios está aguardando para sus hijos, para que nosotros donde vayamos podamos traer sanidad, liberación, bendición, donde quiera que entremos. Dios está también separando algo especial para su iglesia en este tiempo, muy especial. Importante saber si tú lo crees, importante saber si vas a obedecer la orden. Si los discípulos se hubieran negado y le hubieran dicho: Señor, yo te he visto echar fuera demonios, te he visto hacer milagros, pero nosotros, ni hemos terminado la escuela de líderes, ni siquiera el entrenamiento. Para decirte, tengo solo 2 semanas en una célula, no sé nada. Si ellos empiezan a razonar el mandato, primero no van a obedecer, no van a ir a ningún lado, y segundo, no van a ver la gloria de Dios. No entenderán que no dependía de ellos, que dependía de Dios usándolos a ellos. Dios es que quiere usarte, aleluya. Dios es que te quiere usar, así como usó a Elías, así como usó a estos discípulos. Dios nos quiere usar. Dios quiere que seamos canales de bendición en medio de esta generación perversa. Dios quiere que nosotros seamos voceros de Cristo y que llamemos al arrepentimiento y que luego con su poder hagamos que sucedan los milagros. Señor, úsame, aquí estoy, y Dios te usa para Él sanar, salvar y libertar a aquellos que están cautivos y enfermos. Déjate usar por Dios. Ellos fueron obedientes, no miraron su incompetencia, su debilidad, su ignorancia. Más bien dijeron: si tú me mandas, yo voy. Lo que tú digas, yo voy a hacer, porque tú eres que me vas a respaldar a mí. Yo no sé cómo se saca un demonio, pero tú sí. El poder del Espíritu Santo es que echa fuera a los demonios, no soy yo. No es ningún ser humano. Yo no sé cómo se sanan enfermos, no soy médico ni tengo medicinas. Pero tú sí sabes, porque tú creaste el cuerpo humano. Entonces, en ti hay poder para sanar, para liberar, para hacer todas las cosas nuevas. Yo creo en ti, Señor. La pregunta que nos hacemos hoy: ¿creemos en Dios? ¿Creemos que en medio de esta crisis hay algo especial para el pueblo de Dios? ¿Podríamos imaginarnos que donde todo el mundo está gritando, llorando y desesperándose, hay algo diferente para ti que te está esperando? ¿Puedes saborear lo que Dios te está por enviar? Que ya está para llegar. Está para llegar. Está para llegar. Está a las puertas. Aleluya. Voy a saltar al versículo 30 de Marcos 6. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Una reunión de celebración. Y él les dijo:
venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Paremos allí. Vemos que Jesús está pendiente aún de cómo están sus discípulos, si están cansados, si el trabajo les está quemando, si están haciendo demasiado, porque hay demasiado que hacer. Ellos no tenían tiempo ni para comer. Era demasiado trabajo. Nosotros ahora vamos a empezar un segundo servicio y algunos dirán, uy, ¿habrá tiempo para el lunch? Tal vez, solo es media hora. ¿Quién sabe? Si tienes que seguir de corrido, pero no importa, hay que seguir trabajando. Pero Jesús tenía en cuenta el descanso de los discípulos. Y les dice, vayan a descansar un poco, vamos, a una región que sea apartada de la multitud. Pero eso creen ellos que van a descansar también. Porque ahora mire lo que sucede. El versículo siguiente, el versículo 33 y el 34 dice, pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Y dice más, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y en el paralelo de Mateo 14 dice, y a sanar a todos los que estaban enfermos allí. Jesús, que también quería descansar, los discípulos que estaban para descansar, y por fin vamos a tener un tiempo de vacaciones, vamos a relajarnos en este sol maravilloso del desierto, pero no era así. Porque el que tiene sed busca el agua. Había personas que dicen, yo estoy enfermo, pero yo sé que ese señor que anda por ahí predicando se llama Jesús, él puede sanarme a mí. Otro le diría, yo tengo algo dentro que no puedo vivir tranquilo, estoy mal. Pero ese Señor Jesús, yo lo he visto que Él le ha hablado a alguien y lo puso bien. Salieron los demonios y se corrió la voz. Y ellos miraron a Jesús. ¿Y qué decían? Es mi oportunidad. ¿Dónde está? No sé, está del otro lado. Rápido, vamos, porque sabemos hacia dónde se dirigen. Y cuando los discípulos y Jesús llegaron, ¡qué sorpresa! Otro servicio, porque ya los están esperando. Allá está la gente con necesidad, pero no solamente con necesidad. Están las personas deseando sentir el poder de Jesús. Están deseando oír a Jesús predicar. Están anhelando estar de cerca a aquel que tiene poder para sanar, para liberar, para hacer todas las cosas a nivel sobrenatural. Y ellos se acercan a Jesús. Y cuando Jesús mira la multitud, no dice, oh, me dañaron el día. No se queja. Los discípulos no se quejaron, por lo menos no dice que se quejaron. Pero Jesús dice, tuvo misericordia, compasión de ellos. Y los vio como ovejas sin pastor. Personas que están buscando conocer la verdad, pero van a las sinagogas y no le enseñan la verdad. Personas que están buscando conocer al Dios vivo, pero van a los lugares donde se reúnen y no lo encuentran allí. Y ellos están anhelando ser pastoreados por aquellas personas que supuestamente son los pastores, que los lleven a esos lugares de aguas mansas, que los lleven a esos lugares donde hay plenitud de comida buena, bien elegida, que los lleven a esos lugares donde hay paz. No importa que pasen por valle de sombra y de muerte, ellos dicen, yo voy tranquilo porque mi pastor va conmigo. Ellos se sentían sin pastor y Jesús los mira y tuvo compasión de ellos. Algo muy importante que debe acompañar al cristiano, al Hijo de Dios, es la compasión por los demás. No es reclamarle, no es acusarles, no es mandarlos al infierno, no es nada de esto. Es tener compasión, es mirar la necesidad que tienen y ver cómo les suples esa necesidad. Bendito sea el Señor por siempre. Aprendamos de Cristo. Aprendamos a tener compasión, aprendamos a mirar a los demás con esos ojos de misericordia con que Dios mira
nuestras vidas también. ¿Y qué dice la palabra? Voy a seguir leyendo. Dice el verso 35 hasta el 37. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Jesús, a él, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Dos cosas: el razonamiento lógico y el razonamiento ilógico se encontraron aquí. El razonamiento lógico lo trae Felipe. Dice en otro evangelio, en Marcos, dice que Felipe dice: por 200 denarios no alcanza. Ok, pensando en la lógica, si estas personas están aquí todas esas horas en este desierto, ya tienen hambre, ya se está haciendo de noche. Señor, el mensaje va largo, despídelos. Quizás mañana que vuelvan, pero hoy ya se acabó. Ya viene la oscuridad, Señor, y ellos tienen que comer algo. Dales la oportunidad de que salgan a las aldeas, a las ciudades vecinas y que compren y coman. Y quién sabe, mañana sigue el próximo servicio. Pero Jesús les dice: ustedes denle de comer. Dese cuenta que está hablando en un término de autoridad y en un tiempo verbal, dice, donde está mandando. Imperativo: dadles de comer. Fue una orden, no fue una sugerencia. La Biblia está hablando de una orden. Y ellos, en lugar de obedecer la orden, ¿qué hicieron? No puede ser. Él me está diciendo que yo haga esto. No puede ser. Imagínense si Elías hubiera hecho eso que ellos hicieron, de comenzar a preguntarle a Dios: Dios, pero ¿cómo voy a presentarme ante este rey tan malo, esposo de Jezabel tan mala, y que les diga esa palabra? No dijo nada. Él solamente fue y habló con él, con el rey. ¿Qué hubiera pasado con Elías? Si hubiera discutido con Dios: Dios, que me vaya a trancar ahí al lado de este arroyo y cuervos. Yo nunca he visto un cuervo que deja de comerse la comida y se la trae a nadie. Nunca lo he visto antes, Dios. O a la viuda: que te dé de comer, Señor, pero usted dése cuenta que es para mi hijo y para mí. Nada de esto. Ellos, en la otra historia, no estuvieron discutiendo lo que parecía ilógico. Ellos simplemente creyeron y obedecieron. Y ellos miraron el poder de Dios. Pero ahora tenemos los discípulos. Que los discípulos tienen un reto de Dios ahora puesto delante de ellos. Sí, ustedes me acaban de decir que echaron fuera demonios. Claro que sí. ¿Y cómo lo echaron? Bueno, por el poder que el Espíritu en nosotros, por la orden que tú nos diste y la autoridad con que nos delegaste y nos ungiste. ¡Qué bueno! Y ustedes sanaron enfermos también. Oh, sí, ¿y cómo lo sanaron? Igual, pusimos aceite, oramos en tu nombre y se sanaron. ¿O sí? ¿Y no se les ocurre pensar que si dicen algo en mi nombre, algo va a pasar también aquí? Que no tienen que ir a comprar afuera, sino que aquí estamos. El mismo poder que ustedes tuvieron para sanar enfermos, para echar fuera demonios, es el mismo poder con que ustedes pueden ahora alimentar esta multitud. Ellos no lo creían. Entonces, la Biblia dice en otro evangelio paralelo que Jesús les dijo a ellos: denle de comer para probarlos, para probar su fe, para probar si entendían quiénes eran ellos y quién era Cristo. Dice el verso 38, Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Ok, imagínense en una multitud grande empezar a investigar ahora dónde hay algo de comer aquí. ¿Por qué Jesús necesitaba lo que tuvieran ellos? ¿Por qué?
¿Por qué Jesús tuvo que mandarlos a ellos a investigar entre toda esa multitud quién tiene algo de comer? Por ahí salió un niño que tenía su lunch y le dice a alguno de los discípulos, lo siento, mijo, pero necesito tu lunch, aquí nadie tiene nada. Así es que el maestro lo necesita. Y le llevaron los 5 panes y los 2 peces. Y dice ahora, el verso 39, voy a leer hasta el 44. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Verso 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres, más mujeres y niños. ¿Qué pasó allí? ¿De dónde salió ese pan? ¿De dónde salieron esos peces? Yo los vi, eran 5 panes, pequeños, porque eran para un niño. Yo los vi, eran 2 pececillos. No sé, ¿será que no sinoptizó a todos? Pero yo estoy lleno. ¿Y cómo es que todo el mundo está lleno? ¿Y cómo es que sobraron pan y peces? Y eso no fue sinopsis. Magia, no, la magia es un engaño. Esto es real. Esto es el poder de Dios se ha manifestado aquí. Algo grande ha ocurrido aquí. Aleluya. ¡Oh! Abundancia. No hay, no había. Pero si la presencia de Dios está allí, ahí hay todo. Donde está la presencia de Dios no falta nada. No hay escasez. Reconoce en tu vida, tu familia, ¿qué está pasando? ¿Estás mirando lógicamente la situación o estás esperando lo sobrenatural que acontezca porque tú estás con el que obra lo sobrenatural? ¿Vas a reprobar esa prueba como pasó con los apóstoles o vas a pasar la prueba como pasó con Elías y la viuda? La situación es de crisis, la situación es seria. Esta gente tiene hambre, ellos están cansados, aquí no hay comida, pero estás aquí, Señor. Eso es una gran diferencia. Reconoce que si Jesús está en tu vida, todo es posible para aquel que cree. No tendrás falta de ningún bien si Dios está contigo. Si alguna vez aconteciera de que no tienes algo, no quiere decir que te falta. Quiere decir que no lo tienes a tu disposición todavía, pero no te falta. Dios te está probando. Algo hay allí que Dios está probando en tu corazón y en tu vida, pero no te falta. Sí, ¿cómo que no me falta si la nevera está vacía? No está vacía. No has llenado todavía, que es diferente, pero la comida está por ahí. ¿Cómo lo vas a ver? Usted puede imaginarse cuando Jesús le da la orden. Hello, cálmense, silencio, silencio. Y todo el mundo, shh, que se sienten en grupos de 100 y de 50. ¿Qué va a pasar aquí? No sé. Él dijo que se sienten. Bueno, si Él dijo, perfecto, nos sentamos, todos se sientan. Porque si no hay obediencia, no hay milagro. Todos se sientan a esperar qué va a pasar. Y Jesús sabe lo que va a hacer. Le da gracias al Padre y comienza a repartir. Y fue una oración muy corta. No fue una oración larga. El Señor, como a veces oramos por la comida, que se le quite el hambre a alguna gente. A veces pasa así. Una oración corta, pero efectiva. Y Él entrega los panes y entrega los peces. Y ya me imagino los discípulos, eran 5 panes y 2 peces.
y eran 12 discípulos. Ni siquiera de a una unidad por discípulo. Escuche bien. Los discípulos van, coge uno el pan y se lo va a dar a alguien, y a alguien, y a alguien, y a alguien. ¡Wow! Este pan sí rinde. Y el otro por allá igual, y sigue, y sigue. Todo el mundo comió. Y no solo eso, este pan vino del cielo. Este pan es sobrenatural. Estos peces son sobrenaturales. De algún lugar Dios lo envió, como el maná. De algún lugar vino ese maná. Y los discípulos, cuando ya las personas no podían más, ¿quiere más? Estoy lleno. Entonces voltee el cosita, póngalo rojo. Algunos saben lo que es esto. Ya que nadie pase, usted no da más. Pero todavía hay mucho. Jesús le dice, recojan todo lo que sobró. Recójanlo, no me dejen nada, porque esto es pan del cielo. No me desperdicien esto. A ver, cuenten. Y cuando llenaron, yo me pregunto, ¿de dónde salieron esas cestas, los envases? ¿Será, Señor, tú proveíste también el envase? ¿O eran personas que tenían algo, cargando algo? ¿Me permite ese envase? Sí, ya se lo traigo después. Y aquí hay otro envase, y lo llenaban 12 cestas llenas. Pero no había nada al principio, pero ahora sobró. ¿Por qué sobró? Dese cuenta que en un momento de crisis, si usted está con Cristo, obedeciéndole y esperando el milagro, usted va a ver el milagro. Usted va a disfrutar esas cosas. Aleluya. Entonces, lo importante es saber dónde está usted a nivel espiritual. Estas personas estaban donde Jesús estaba. En la ciudad tenían hambre algunos todavía, pero ellos no. ¿Por qué? Porque están con aquel que puede proveer, Jehová Jireh. Está con aquel que puede sanar, Jehová Rafa. Está con aquel que te puede defender, que te puede liberar, que te puede pastorear correctamente. Es Dios. Si tú estás con Dios, si tú estás firme en Dios, déjame decirte, nada te faltará. Hay abundancia de pastos verdes en la presencia del Señor. Pablo decía, según las riquezas en gloria en Cristo Jesús, así Dios nos va a bendecir. No es ni siquiera según nuestra necesidad actual, es según sus riquezas. Si yo necesito 5, me va a dar 50. Si necesito 15 para estar satisfecho, me va a dar 80. ¿Por qué? Porque te quiero dar de más. ¿Para qué? Para que coma más. Pregúntame ahora, ¿para qué fueron esas 12 cestas que sobraron? ¿Quién más va a comer de lo que tú comiste y te sobró? ¿A quién más tú le vas a dar ahora de la bendición que recibiste? Dios te está supliendo, Dios te está proveyendo, pero recuerda, hay otros que están necesitando. Y ahora te tocará a ti ayudar a alguien a creer, porque ellos serán partícipes de lo milagroso también. Cuando tú recibas, acuérdate del que no tiene. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Dios te va a proveer abundantemente. ¿Sabes qué podría pasar que no te provea abundantemente? 2 cosas. O que tú no lo creas, o que tú te metas ahora a vivir en pecado. Las 2 cosas detienen la mano de Dios. Pero si tú lo crees y dices, así como yo vivo, que yo respiro, y no sé de dónde salió el aire, ni quién lo hizo, ni cómo mis pulmones lo pueden procesar, y estoy viviendo, bueno, la misma fuente que me permite vivir es la misma fuente que me va a permitir tener aquellas cosas. Dios es que da todo. Y cuando tú entiendes quién es Dios, entonces nada te faltará. Por eso dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada, de verdad, nada. Y si algún día paso hambre, no le estoy pasando. Me pusieron de ayuno obligatorio, pero es para tratar algo conmigo. Es para tratar algo. ¿Por qué? Porque yo sé que Él está conmigo. Mire ahora lo que sucede. Con esto, esta parte va a ser para terminar ya. Jesús sabía que sus discípulos no pasaron la prueba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no creyeron. Comenzaron a hacer cuentas. 200 denarios. Acuérdense que
la Biblia dice que un denario era el salario de una persona diaria a nivel de pobres, así, de 200. ¿Quién aquí tiene ese dinero? Ellos no creyeron que podían obrar sobrenaturalmente, aunque Jesús les dio la orden de que los alimentaran. Entonces ahora viene otra prueba. Dice el verso siguiente, el verso 45 al 47, enseguida, cuando ya terminaron de comer, ya era casi de noche, porque recuerde que la hora era avanzada antes del milagro. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Paremos allí. Aquí vemos que Jesús, antes de empezar a celebrar, ¡ya, milagro! ¡Alabanza! ¡Vamos a celebrar! No es hora de celebrar. En la barca, por favor. ¿Qué hicimos? A la barca. Váyanse a la otra ribera. Nos encontramos después. Pero váyanse. Él no se fue con ellos. Qué terrible es cuando Jesús no está contigo. Qué duro cuando Dios te dice a la pared, que me pone allí 10 minutos y no me mire para atrás. Qué duro es cuando uno está en castigo. Pero ahora viene un castigo para ellos, porque no creyeron. Y dice la Biblia que Jesús los mandó, despidió la multitud, qué chévere, se fueron todos a sus casas. Dice barriga llena, corazón contento, duerma en paz. Entonces se fueron todos tranquilos, sanos los que fueron sanados, libres los que fueron libertados. Todos aprendieron mucho de Dios ese día. Sus discípulos, un poco nerviosos, están ahora en el mar, es de noche y algo pasa. Jesús está orando. Me imagino a Jesús y el Padre orando. ¿Cómo le hacemos a ellos ahora? Padre, pero con misericordia. Ok. Dice el versículo 48, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Voy a parar allí. Dios envió una tormenta de vientos en el mar esa noche y los discípulos no podían salir de allí, no podían ir a ningún lugar. Estaban remando y si van todos hacia allá, luego viene la ola y lo trae hasta acá. Y siguen, y vuelve la ola y les trae hasta acá. Y mucho viento. No está Jesús en la barca. Una vez Jesús estaba en la barca, que había también una tormenta, antes de ir a otro lugar donde liberó a un endemoniado tremendísimo. Pero ahora no hay demonios allí. Ahora es una prueba lo que hay allí. Y Jesús no está allí. Y ahora los discípulos dirán, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegó mi amor. Hasta aquí. ¿Por qué? No hay manera. Es oscuro, es de noche. No sé de dónde salieron estos vientos, pero son olas fuertes. Dice Jesús, los están mirando, dice el verso 48, sigue diciendo, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Y dice la Biblia, en el libro de Mateo habla de que cuando Pedro vio a Jesús venir, sale la historia y dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine. Ven, camina. Y usted sabe todo esto. Pero era que la tormenta era fuerte. Pero una vez que Jesús entró a la barca, dice la palabra, cesó el viento e inmediatamente llegaron a donde tenían que ir. Otro milagro. Están en el medio del mar, Jesús sube y no solamente se calma el viento, sino que la barca es transportada a la orilla donde tenían que ir, dice la Biblia. Y ellos se asombraron, se maravillaron. Dice el verso 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Por eso fue la prueba.
porque Jesús vio el corazón de ellos. Este corazón hay que tratarlo. ¿Y de qué manera lo voy a tratar? Con una tormenta. Cada vez que nuestro corazón se endurece, va a venir una tormenta a nuestra vida. Cada vez que nuestra fe se debilita y se quiere apagar, y ¿de dónde Dios va a hacer esto? Y la lógica empieza a trabajar, prepárate que algo viene. Porque la fe mueve la mano de Dios y la incredulidad mueve los problemas y se te acercan. Entonces ellos fueron tratados. Y cuando Jesús se apareció caminando sobre las aguas, en medio de una tormenta, y Jesús venía rápido sobre las aguas, imagínense, controlar Jesús lo que es el peso de su cuerpo y poder caminar. ¿Quién podía sino Dios? Pero no hay nada imposible para Dios. Jesús se les revela a ellos de otra manera. Y Jesús les muestra que Él es, que ni siquiera el mar lo detiene a Él. Nadie ni nada lo detiene a Él. Él es Dios. Por eso dice, en el otro evangelio dice, que cuando Él entonces llegó a la barca, todos lo adoraron. Se maravillaron, pero ahora entendieron, Él es Dios. Él necesita ser adorado. Él es más que un hombre, aleluya. Su corazón fue tratado y se dieron cuenta que cuando Jesús le dé una orden, no lo ponga en dudas. Obedézcala. No es usted el que lo tiene que realizar el milagro. Deje que Dios lo haga, pero usted tiene que obedecer. Usted tiene que tener fe. Entonces, en nuestras vidas, en toda situación que podamos estar viviendo, te digo en esta hora, ten fe en Dios. Y Dios te da una palabra. Y esa palabra puede ser dura de creer. ¿Por qué? Porque la lógica no la entiende. La mente lógica no comprende esa palabra. No es con lógica, es con fe. Tienes que aprender a vivir por fe y no por vista. Tienes que aprender a confiar en su palabra y no dudarla. Y ya verás que nosotros, en cualquier cosa que estemos viviendo, pensemos, si yo estoy con Dios y Dios está conmigo, no temeré a nada ni a nadie. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que aunque pase lo que pase, al final voy a ver su gloria. Yo sé que Él no me va a desamparar. Yo sé que Él me va a levantar. Él se va a glorificar. Y que tú puedas crecer en fe. Y que tú puedas ser llena de esa pasión por ver el poder de Dios en tu vida. Y que tú puedas creer que así va a ser. Y tu mente y tu corazón serán dedicadas a Él. Cuando tú adoras a Dios es porque tú reconoces quién es Dios. Cuando tú le hablas a Dios es porque tú dices, Señor, vengo a ti. Yo sé que no soy nadie, pero tú eres todo. Y tú me amas tanto, tienes misericordia de mi vida. Yo sé que tú no me vas a dejar hundir en este lugar como se están hundiendo otras barcas de gentes impías. Tú vendrás en mi ayuda. Tú vendrás caminando sobre las aguas como sea, pero tú vendrás a rescatarme. Y una vez que tú llegas, yo sé que el problema se acabó. Yo sé que ya voy a llegar a donde tenía que llegar. Dios quiere darnos en este día esa palabra de fe, de confianza, de que aunque estemos pasando un momento difícil en medio de esta sociedad, aunque estemos metidos en la barca porque hemos tenido corazón duro y la tormenta se ha levantado, Jesús nos está mirando. Y Jesús está orando y orándole al Padre a favor de esos que están allí en la tormenta. Y cuando el Padre le dice, bien hijo, puedes ir, entonces Jesús rápidamente va a alcanzarlos a ellos. Jesús no se fue a la otra orilla a esperarle y luego cuénteme, ¿cómo le fue? No, Jesús en la cuarta vigilia fue sobre las aguas porque tenía que llegar a ellos. Porque si Jesús no llegaba, no se iba a calmar el viento. Porque si Jesús no entraba allí, entonces estos muchachos iban a seguir desesperándose. Y un buen amigo y un buen padre y una buena madre, si tiene la manera de evitar aflicción sobre el ser querido, lo va a hacer a toda costa. ¡Aleluya! Si tiene que caminar sobre las aguas, lo voy a hacer, dice el Señor. No importa
la manera en que voy a llegar, pero voy a llegar rápido. Escúcheme, Dios no se olvida de nosotros. Confía en Él y Él hará. Vamos a ponernos de pie, por favor. Aleluya. Bendito es Dios. Bendito, bendito, bendito. Prepárate a vivir una vida de abundancia en medio de esta crisis. En medio de esta tormenta que le ha tocado a todas las naciones. Pueblo de Dios, prepárate para conocer el poder de Dios. Prepárate a vivir en lo sobrenatural. Aleluya. Bendito eres Dios. Bendito, bendito es tu nombre, Jesús. Te adoramos, te alabamos, te exaltamos. Declaramos que tú eres grande, digno y todopoderoso. En ti esperamos, en ti confiamos. Grande eres Dios. Vamos a responderle al Señor. Toda persona que esté aquí, que siente que a ti se te acabó como a esa viuda la provisión, reconoce que hoy Dios envía un mensajero a decirte, no tengas temor, porque Jehová ha dicho así, no te faltará, no menguará ni el aceite ni la harina en tu casa, no vas a morir de hambre. Vas a tener para darle a tu familia también. Si estás en medio de una tormenta que parece que no llegas a ningún lugar, por más que te estás esforzando, y hoy Dios te ha mostrado, tu corazón ha sido endurecido, es la hora de decirle, Señor, ten misericordia de mí, y ven a mi barca, para que acaben estos vientos, y pueda yo llegar al lugar que tengo que llegar. Si estás aquí y sientes que por alguna razón la provisión que antes tenía se agotó, Dios te dice, recuerda, no solamente al lado del río yo te puedo alimentar, yo tengo muchas maneras de sostenerte. Sé sensible a la voluntad de Dios, a su dirección y obedece lo que Él te dice que debes obedecer. Si es que vamos a orarle a Dios. Después de esta oración, si hay personas